Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Me presento. Mi nombre es Daniela Oliva Sabanto, estudiante de la carrera profesional de Psicología. En esta oportunidad, en el curso de Introducción a la Psicología, voy a presentarles una exposición referente al cerebro, sus partes y el sistema límbico. Tenemos el cerebro, más encefalia, que se encuentra en la cabeza, que es, digamos, el centro de operaciones de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras habilidades distintas, de nuestros movimientos, motora fina, motora gruesa, entre otras cualidades que podemos tener desarrolladas. Bien, empecemos. El cerebro se divide en dos partes, en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Cada uno de ellos con características completamente diferentes, completamente distintas, completamente quizás hasta opuestas, se podría decir. Comenzamos con el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo se divide en lóbulos. Tenemos lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. En el lóbulo frontal tenemos la información que es el responsable de los procesos cognitivos complejos, llamadas también las funciones ejecutivas. Luego tenemos el lóbulo parietal, que se encuentra aquí, en esta área del cerebro, en el hemisferio izquierdo. El lóbulo parietal es el encargado de la sensomotora. Quiere decir que se encarga de la íntegra visual, que va de la mano del comportamiento, va a guiar a nuestro comportamiento, la sensomotora, que integra lo visual, y la somatosensorial, que guían a nuestro comportamiento, cargados de guiar nuestro comportamiento, de manejar el comportamiento nuestro. Tenemos el lóbulo occipital. Es el encargado de nuestro sistema visual de la percepción. Se encarga de lo que nosotros percibimos, de darnos cuenta de qué forma podemos llegar a comprender nosotros las cosas. Luego tenemos el lóbulo temporal, que se encuentra aquí abajo. El lóbulo temporal maneja el lenguaje auditivo y también el sistema de comprensión de habla. Esto es lo que está relacionado al lóbulo temporal. Luego pasamos al hemisferio derecho. Perdón, se me olvidó indicar que en el hemisferio izquierdo se encuentran en sí más desarrollada el área numérica, el área de cálculo, ya que en el hemisferio izquierdo la función de procesar la información es de una manera serial, va de uno tras otro en serie. Como les decía, es el responsable del pensamiento lógico, del cálculo y lo que está relacionado con los números, con los cálculos numéricos. Por ejemplo, los científicos, los matemáticos, los ingenieros, personas que tienen mayor habilidad para trabajar con números, se podría decir que tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo, por las habilidades únicas que desarrolla. Recordemos que ambos hemisferios son muy importantes, ninguno es más importante que el otro, ambos van de la mano, uno complementa al otro. Lo único que cambia es que una persona puede tener la habilidad de uno de los dos lados más desarrollada y le permite resaltar en esa parte. No puede ser en el cálculo numérico, en todo lo que está relacionado con el pensamiento lógico o con el pensamiento creativo, que ahorita vamos a pasar a explicar, que está relacionado con el hemisferio derecho. Bien, el hemisferio derecho, que es esta parte de aquí, está relacionada con el pensamiento, el hemisferio derecho procesa la información de manera integral. ¿Qué quiere decir? Que destaca la lectura, por ejemplo, de la mente y de las emociones internas. Las emociones internas es el responsable
de la creación de nuevas ideas, ¿no? De todo lo que es el área creativa, el área de letras, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, los escritores, los compositores, las personas que están en esta, que tienen esta habilidad más desarrollada, la habilidad de crear, tienen el hemisferio derecho o dominancia del hemisferio derecho sobre estas habilidades. Quiere decir, por ejemplo, un escritor tiene una idea nueva y puede fluir porque tiene esa facilidad. Por ejemplo, también los artistas que trabajan con emociones también tienen la dominancia o la predominancia del hemisferio derecho desarrollado porque tienen esa facilidad de trabajar con las emociones, quizás versus una persona que tiene una dominancia del lado izquierdo, que puede tener un poco más de complejidad para poder adaptarse y trabajar con emociones o con ideas creativas. Lo mismo pasaría con una persona que tiene el hemisferio izquierdo más desarrollado, con una dominancia sobre el derecho, que le puede ser un poquito más difícil trabajar con el área creativa, ¿sí? Ya que cada uno de ellos tiene una habilidad diferente. Luego tenemos el cerebelo. El cerebelo es el encargado de la recepción de la información que viene de la médula espinal, la información final que llega al cerebro, que es esta parte de acá. Antes de pasar al área del cerebelo, que ya les estaba indicando, se me había olvidado explicarles que en el lóbulo parietal superior, que es en el hemisferio derecho, encontramos todo lo que es la orientación espacial y motora fina, todo lo que nosotros podemos hacer, cómo nos ubicamos en el espacio en el que estamos, motora fina, que es las actividades que podemos hacer nosotros con las manos, escribir, colorear, ¿cierto? Luego tenemos el parietal inferior. Tenemos también el lóbulo parietal inferior, que es lo que está relacionada, pues en esta parte se relacionan las expresiones faciales con las emociones. Es como nosotros transmitimos nuestras emociones a través de gestos. Esto se desarrolla en el lóbulo parietal inferior, en la parte baja. Ahora sí podemos pasar a explicar a profundidad la función del cerebelo. Como ya les había dicho, el cerebelo es el encargado de recepcionar, en este caso, la información que viene de la médula espinal. También es de los receptores sensoriales. Se encarga de indicar el tiempo exacto, por ejemplo, de los movimientos coordinados que podemos tener, sea brazos o piernas, nuestro cuerpo en general, y movimientos suaves del sistema muscular. Tenemos la base del cerebro por donde descansa para continuar a la médula, que es esta parte que baja, ¿no? Luego, dentro del cerebro y sus funciones, más allá de los hemisferios, en la parte interna del cerebro tenemos el sistema límbico, que es este de aquí, el sistema límbico. Esto es nuestro cerebro en la parte del centro. Si lo abrimos, vamos a encontrar todo este sistema. El sistema límbico, que es el sistema interno del cerebro. Ahora voy a exponerles cada función de cada parte del sistema límbico. Por ejemplo, tenemos la hipófisis, o la pituitaria, que es la encargada de los procesos corporales, se encarga de toda la información corporal, proceso corporal. Tenemos la glándula pineal, que es como nuestro reloj interior del cerebro, todo relacionado. Tenemos también el hipocampo. El hipocampo es el encargado de almacenar las memorias a largo plazo. Ahí guardamos todos nuestros recuerdos, todo lo que podamos absorber en un largo plazo. Ahí se deposita, ahí se guarda. Tenemos la amígdala, que es como una alerta de peligro. Se relaciona con las emociones. Ahí es donde llega la alerta y nosotros reaccionamos a una sensación de peligro o a una situación
que nos pueda poner en peligro, es lo que nos hace reaccionar, lo que lleva esta información. Luego tenemos también en las partes del sistema límbico, tenemos también el tálamo. El tálamo es el punto de encuentro de los nervios que conectan los dos hemisferios. Es como que el punto medio en donde se van a conectar ambos hemisferios, que viene a ser la información sensorial. Tenemos también el hipotálamo, que controla y dirige las funciones corporales del sistema nervioso autónomo. Es la parte más antigua del sistema límbico. Todos estos puntos que mencioné están dentro del mesencéfalo, que ajusta y mantiene nuestro equilibrio interno. Está compuesto por estos puntos previos que indiqué: el tálamo, el hipotálamo, la glándula, todos ellos. Si ahora yo les doy una definición breve del sistema límbico, es conocido también como nuestro cerebro emocional, ya que ahí se procesan y se crean todas nuestras emociones. También recibe otros nombres, como por ejemplo cerebro químico, debido a la función de regular diferentes estados químicos internos. Dentro de las funciones que tiene nuestro sistema límbico se encuentran, por ejemplo, regula nuestra temperatura corporal interna, nivela niveles de glucosa en la sangre, la presión arterial, la digestión, el nivel hormonal, entre otras funciones. Esas se podría decir que son las más resaltantes en el sistema límbico. Lo que maneja el sistema límbico. Es bastante interesante poder conocer que no solamente es la corteza cefálica, no los lóbulos, sino que dentro de cada uno de ellos tenemos más que conocer. En este caso, el sistema límbico nos enseña a reconocer que cada partecita interna reacciona a un estímulo o situación diferente. Si bien es cierto, es muy amplio, es interesante poder conocerlo. Espero que la exposición haya sido de forma clara, que haya sido interesante para ustedes y nutritivo. Para mí lo fue muchísimo poder investigar, leer y conocer referente a nuestro sistema límbico y el manejo, la formación de nuestro cerebro, de cómo se divide, la importancia de cada hemisferio, la importancia del cerebelo, cómo recibe las emociones, cómo recibe las sensaciones, cómo se puede desarrollar de una u otra manera una habilidad distinta en cada hemisferio. En este caso, recordemos, enfatizando que en el lado derecho pues es todo lo que es creatividad, todo lo que está ligado a la parte emocional, el proceso de nuevas ideas, creaciones de nuevas ideas, y en el lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo, todo lo que es el pensamiento lógico, un proceso de ideas, un proceso serial uno tras otro. Y recordemos que en el hemisferio derecho es un proceso de información integral, completa. Ambos se complementan, ninguno es más importante que el otro para nosotros. Ambos son importantes, ambos van de la mano, y si tenemos o resaltamos un poquito más en números o un poquito más en la área creativa, en la área de letras, es porque en nuestro cerebro tenemos un lado más desarrollado con más habilidad de manejo de cada uno de ellos. Eso sería todo de mi parte. Espero que la exposición haya sido clara, que les haya servido mucho así como a mí. Buenas noches con todos.